Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Velasco. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, quinto semestre, y esa es mi actividad de pre-saberes de bases de datos básicos. Bueno, entonces primero, pues la experiencia con TIC, ¿no? Experiencia con TIC, pues es en SQL 2014 y pues en Excel. Laboralmente, pues en Excel, pues sí, siempre lo utiliza uno, guardar información y eso. Y en relación con SQL y eso sí, no tiene experiencia laboral. En relación con algunas aplicaciones trabajadas en C# relacionado a tablas, por ejemplo, los datos de inscripción para determinado evento, empresa, se escribe en la aplicación y este guarda todas en SQL y permite organizar mejor la información para el administrador y dueños y así como su mejor uso. Bueno, pues este es Windows Forms en C#. Después uno creaba ahí el formulario y pues lo enlazaba con una tabla en MySQL. Entonces pues digamos la aplicación uno para guardar información en el hospital, no sé, los datos personales. Entonces iban escribiendo ahí y uno cliqueaba y ya se guardaba en la base de datos. Esa es mi experiencia con eso. Ejemplo de utilización de base de datos. Ejemplo claro de base de datos sería pues SQL o MySQL Server, como estaba mencionado anteriormente, ya que contiene todos los datos de administración, configuración e informes. Esta aplicación utiliza tablas de base de datos de 5 maneras. Almacenamiento de datos independientes de un trabajo de escaneo de contenido determinado, como plantilla para tablas que se usan para guardar información determinada, para almacenar datos para una atención de trabajo de escaneo de contenido determinado, para almacenar datos agregados de trabajos individuales de escaneo, para almacenar opciones predeterminadas para un trabajo con un contenido determinado. Bueno, entonces, concepto seleccionado, base de datos. Es un conjunto de información y datos relacionados que se encuentran agrupados o estructurados, almacenados en discos, que permiten el acceso a estos con software de gestión o programas que manejen la información. Bueno, y este cuadrito es de la historia de las bases de datos. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces en 1950 se utilizaban las cintas magnéticas archivos planos. El uso de cintas magnéticas, las cuales son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de información que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún cromato. En 1960 pues se empezaron a utilizar modelos jerárquicos y de red. El uso de los discos, este soporte podía consultar la información directamente sin la necesidad de saber dónde estaban los datos de disco. Entonces aquí, bueno, un modelo jerárquico, este era el que enlazaba los registros en forma de estructura de árbol. También se desarrolla el modelo de base de datos de red, el cual la principal diferencia era que un nodo tenía varios padres. En 1970, 12 reglas de modelos relacionales, Edgar Frank Cote da los conceptos de la base de datos relacionales, que se basa en relaciones las cuales se podían considerar en forma lógica como tuplas, propuestos en las 12 reglas de Cote, diseñado para definir que requiere un sistema de administración de base de datos a partir de estos aportes de desarrollo de la base de datos Oracle. El lenguaje más habitual para las consultas a base de datos relacionadas es el SQL. 1980, bases de datos relacionadas en el mercado. Las bases de datos relacionadas lograron posicionarse en el mercado de bases de datos con sus sistemas de tablas, filas, columnas. Además, se dan diversas investigaciones paralelas como las bases de datos orientadas a objetos. Y el siglo XXI, pues actualmente las bases de datos tienen una amplia capacidad de almacenamiento y están orientadas a que cumplan con un protocolo OIA-PMH, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de datos que tengan mayor visibilidad y fácil acceso. En los sistemas de gestión de bases de datos tienen algunas características: acceso a través de lenguajes de programación estándar, acceso por parte de múltiples usuarios, integridad de datos, respaldo y recuperación, backup, redundancia mínima, claves de seguridad, entre otras. Aplicación
de los sistemas de bases de datos. Las bases de datos son ampliamente usados, especialmente en universidades, centros de investigación, etcétera, líneas aéreas, y sirven de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que utilizan. Era este dibujito. Entonces, sistemas de gestión de bases de datos son conjuntos de datos interrelacionados y los programas necesarios para manipularlos con finalidades almacenar, recuperar la información de un base de datos fácil y rápido. Los más usados son MySQL, OpenOffice, de licencia libre, MySQL Server, Paradox, Oracle privados. Y bueno, conclusiones. Las bases de datos son de vital importancia ya que en la actualidad hay muchísima gente, billones de personas. Y pues ya que eso significa que pues hay una masiva cantidad de información, me parece a mí que la manera más sencilla, rápida, eficaz y exacta de manejarla son las bases de datos. Son herramientas primordiales en el manejo de información del siglo XXI. Bueno, eso es todo.